pocos días atrás le preguntaron al cardenal africano Francis Arinze qué es lo que él pensaba específicamente sobre el sínodo, sobre el sínodo de la sinodalidad, perdón, que se viene en octubre de este año, ¿no? Y el tema es muy importante y bastante conflictivo, como saben ustedes, o polémico, porque obviamente este es un sínodo que ha estado precedido por un proceso que se ha llamado de escucha, ¿no? Que ha querido escuchar a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, desde las personas más críticas y más distantes de la Iglesia, y ha habido, digamos, mucho orgullo por quienes están involucrados en la organización, por la participación de personas no católicas o de ex católicos o de católicos en proceso de retirada en este proceso, ¿no? Y claro, los críticos, como el cardenal Pell, que de Dios goce, consideran que este proceso pues ha perdido todo norte y que no está siendo básicamente un sínodo, porque el sínodo debería tener dos condiciones muy claras. Primero, es un evento en el que las verdades de la fe no tienen por qué ser cuestionadas, porque un sínodo, por más que se quiera establecer una iglesia sinodal, ¿no? Todas esas son cosas que son palabras cuyo contenido todavía no sabemos, ¿no? Y solamente el Papa y los obispos van a poder decir exactamente qué significa una iglesia sinodal. Porque, claro, quienes son partidarios de este concepto, porque hasta ahora es un concepto, ¿no? Es una palabra bonita, iglesia sinodal, todos caminamos juntos, ¿no? Bajo el Espíritu Santo. Y de ahí te comienzan a decir las cosas que no son. Esto no significa que sea una democracia, esto no significa... Ya, ok, sabemos lo que no es una democracia. Entonces, ¿qué cosa es? Y ahí es donde comienzan los problemas. Los alemanes dicen, nosotros no queremos cambiar la fe. En su proceso sinodal dicen, nosotros no queremos cambiar la fe, no queremos dejar la iglesia católica. Entonces, esto se supone que debería tranquilizarnos, porque ellos dicen que las mujeres deberían ser sacerdotes, que los homosexuales, los transexuales, etcétera, etcétera, deberían ser reconocidos como realidades sexuales aceptadas por la antropología cristiana, aceptadas por la iglesia, aceptadas por la creación, aceptadas por las Sagradas Escrituras, y en consecuencia merecedoras del sacramento del matrimonio, que los sacerdotes se deberían casar. Entonces, ellos no quieren dejar la Iglesia Católica, no quieren cambiar la doctrina. ¿Qué cosa es esto entonces? Ellos dicen, no, solamente le estamos actualizando. Solamente le estamos actualizando. Es como si yo te dijera, oye, me has dado un cachetadón que me ha sacado las muelas, ¿no? Me has dado una bofetada que me ha sacado las muelas. No. Yo nunca he querido pegarte y nunca te voy a pegar. Lo que he hecho es darte una caricia con un brazo y una mano en gran aceleración, ¿no? Es todo lo que he hecho. Entonces, ahí vemos cómo pues la verborragia y la manipulación del lenguaje trata de negar lo que estoy haciendo, ¿no? Resulta que le estoy dando de palos a la doctrina católica y le dices, oye, deja de darle palos a la doctrina católica. No le estoy dando de palos, la estoy ayudando. ¿Y cómo la ayudas dándole de palos? Que se renueve, pues, que se modernice, que se ponga de acuerdo a los descubrimientos científicos. ¿Sabe Dios lo que significa eso? Entonces, vuelvo a lo que ha respondido el cardenal Arinze sobre estas inquietudes y especialmente sobre lo que no hace mucho compartí, que eran las preocupaciones del cardenal Pell. El cardenal Arinze tiene ya 90 años, entonces muchos de los que escuchan punto de vista probablemente no lo recuerden, no lo conozcan, pero es uno de esos grandes cardenales africanos. Muchos católicos recuerdan hoy en día las palabras del cardenal Robert Sarah. Bueno, el antecesor, varios años antes,
en el mismo dicasterio, o sea, en lo que ahora se conoce como el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, ¿no? Que vela por la liturgia y que antes era la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Él, que es un cardenal nigeriano, ¿no? En uno de los países que tiene la mayor población católica, una de las más grandes poblaciones católicas de África, y que tiene también muchas tensiones y muchos conflictos, como hemos visto, por culpa de un presidente musulmán, ¿no? Pero el cardenal Arinze siempre tuvo siempre fue un defensor de la doctrina muy claro y muy tajante. Y él fue el prefecto de este dicasterio del 2002 al 2008. Cumplió 90 años y esto quiere decir que hace ya una década que no es un cardenal elector. Pero está sorprendentemente bien de salud, vive todavía en Roma y es una figura accesible, es una persona accesible. Había sido primero secretario para el diálogo con los no cristianos de 1984 al 2002, es decir, durante el pontificado de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue el que lo creó cardenal en 1985 y una de sus grandes características es esta gran fidelidad a la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando a él le preguntaron del sínodo, él respondió con un gran sentido común, y esas han sido las características del cardenal Arinze, y por eso que ha sido siempre una figura tan respetada, ¿no? Porque hablaba con mucha claridad y con una autoridad que vemos en varias autoridades eclesiásticas, especialmente cardenales africanos, ¿no? No solamente está Arinze, no solamente está Sarah, sino también está Napier en Sudáfrica, por ejemplo, que son cardenales que nos llenan de vitalidad, nos llenan de energía, porque hablan con una gran firmeza y una gran transparencia. Bueno, hace poco el cardenal Arinze lo entrevistaron en Roma, porque lo vieron en Roma, y el cardenal Arinze dice, bueno, vamos a ver el sínodo como si fuera el fútbol o el soccer, como le llaman los norteamericanos al fútbol. ¿Qué cosa sería el fútbol si no existieran reglas y si no existiera una persona que aplique las reglas? ¿Qué cosa pasa si nosotros le decimos al árbitro de fútbol, por favor, no seas una persona prejuiciada aplicando las normas? Ten la mente abierta. ¿Qué pasaría en la cancha? Dice él. Primero terminaría toda repleta de botellas, o sea, de cosas con las que los hinchas pues habrían, o sea, agredirían, tomarían control, ¿no? Porque como saben ustedes, el árbitro tiene también un cierto control sobre la masa, porque los policías también logran que se haga lo que el árbitro dice, ¿no? Esa es la autoridad que tiene el árbitro principal y los otros árbitros. Y por otro lado, todo el mundo se terminaría agarrando a patadas. Si nosotros creyéramos que todos los jugadores son buenos, que no hay, o sea, veamos un partido de fútbol donde unos se tiran para mentir, otros cometen fouls, otros hacen trampas, otros ponen la mano. Entonces, nosotros no podemos comenzar con la idea de que todos los jugadores, porque aman el fútbol, ¿no? Y porque han venido al partido, en el fondo todos son bien intencionados y nadie va a quebrar las normas y los principios. O sea, sin normas sería un desastre. Nadie seriamente puede decir que el fútbol se puede jugar sin normas. Y después de hacer de utilizar este símil, inmediatamente dice, bueno, ¿qué cosa es un sínodo? ¿Qué cosa es la iglesia en un sínodo? Muchísimo más importante que el fútbol. Sin reglas
sin una persona que las aplique, simplemente no habría fútbol. Y la iglesia es mucho más importante. ¿Alguien cree que puede haber una reunión de iglesia sin respetar las normas de la iglesia que son inviolables? Es decir, nadie puede venir a cambiar si nosotros queremos que las mujeres se ordenen, nosotros queremos que los homosexuales se casen, esas reglas terminan desnaturalizando completamente a la iglesia, no la modernizan, no la ponen al día, la desnaturalizan. Como alguien que dice, mira, queremos modernizar el fútbol, que no haya árbitro ni hayan reglas. 11 contra 11, tiramos la pelota y que se agarren como quieran. Eso se vuelve pues full contact, lo que sea, pero el fútbol desaparece. ¿Cuánto más, dice el cardenal Arinze, con la iglesia? Alguien que es católico puede no entender que la iglesia tiene normas establecidas por Jesús y que la tarea de nosotros los obispos es recordarle constantemente a los fieles cómo se aplican esas normas y cuáles son las posibilidades que abre, porque las normas no malogran el fútbol, salvan el fútbol. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que esas enseñanzas salven a la iglesia, abran el futuro de la iglesia, pero al mismo tiempo la mantengan normada dentro de su identidad tal como la quería Jesucristo? Entonces, una vez más, en este diálogo, el cardenal Arinze, después de utilizar la figura, digamos, del fútbol, dice, la iglesia es mucho más importante que el fútbol. Entonces, respetar las leyes de la iglesia y respetar a los obispos que tienen la responsabilidad de ser maestros es fundamental. Nadie que quiera algo distinto puede considerarse serio en esto. Entonces, bendito sea Dios como personas como el cardenal Arinze y cualquier otro pastor, cualquier otro obispo que vaya con esa disposición al sínodo. Sí, efectivamente, dialoguemos, pero dentro de las normas de la iglesia, desarrollando los caminos que nos permiten las enseñanzas de la iglesia y sabiendo que una reunión sinodal, como lo quería Pablo VI desde la realización del Concilio Vaticano II, sea una reunión de obispos, donde participen, vengan y se escuchen a muchos laicos y a muchos expertos, sí, pero donde las decisiones no sean unas decisiones democráticas, porque el mismo Papa y Francisco y quienes colaboran con él claramente están diciendo: esta no es una democracia. Bueno, que sea lo primero que tiene que quedar en claro. Eso es lo que pide el cardenal Arinze, eso es lo que tenemos que esperar de nuestros pastores. Que tengas un buen día.